Ya, hermano, les saludo afectuosamente a aquellos que se van uniendo a las diferentes plataformas. Buenos días, espero que se encuentren bien. Hermanos, Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. El día de ayer, en el devocional del capítulo 7, haciendo un pequeño resumen de ello, estuvimos viendo las 4 bestias que son representadas también a través de la estatua del rey Nabucodonosor. Este sueño que tiene, el cual no solo Daniel lo interpreta, sino que a la vez y primeramente le habla con relación a cuál fue el sueño que tenía, el cual, turbado en el espíritu, olvida de cuál era el sueño que había tenido. Estas 4 bestias estuvimos estudiando también en los primeros capítulos de la estatua. Ahí sí. La estuvimos estudiando la estatua, sí, que tiene que ver con la cabeza de oro y la primera bestia, que era el imperio babilónica, o babilonio, por medio del rey Nabucodonosor. Después el imperio medo-persa, que es el pecho y los brazos de plata, que corresponde a la bestia del oso. Luego esta otra bestia que tiene que ver con un leopardo con 4 alas, Daniel 7:6, que tiene que ver con el imperio griego, que es de bronce en la estatua, y el imperio romano, el último, que son las piernas de hierro, que se mezclaban con barro, que no se pueden mezclar, pero habrá una alianza ahí, en la cual mostraba 10 cuernos, ¿sí? La última, en el versículo 8, y se contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados los 3 cuernos, y los primeros, y aquí este cuerno tenía ojos de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Aquí está haciendo referencia Apocalipsis capítulo 13. Yo sé que mi hermana Marce desde ayer me está pidiendo que estudiemos Apocalipsis capítulo 13 y lo estudiaremos. Pero tranquilo, todavía no. Así que tranquila, John Wayne. Estos 10 dedos que están en los pies será la última alianza que se realizará, que es el hierro con barro. Es una alianza que no podrán mezclarse, pero se unirán. De ahí por qué la interpretación de los 10 cuernos, los 10 dedos que están en esta estatua, conformado entre las piernas y los pies. Bueno, vemos lo que ocurre finalmente en el capítulo 7. Jesucristo termina venciendo y habrá juicio contra todos ellos, contra el cuerno pequeño, etc. Y así comienza este capítulo 8. Así que damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi hermana Yana, buenos días. Bienvenida. Ya, dice así. Visión, al principio, hermano, no van a comprender mucho, pero la misma palabra nos va a revelar y vamos a hacer lectura de una nota histórica, vale decir, porque este capítulo 8 tiene que ver con una revelación histórica, vale decir, Antiguo Testamento en el pasado con el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, pero que tendrá una revelación y una relación absoluta a estos últimos tiempos. Es importante entenderlo. Visión del carnero y el macho cabrío. Dice, en el año 3 del reinado del rey Belsasar, primero o segundo, más bien dicho, después de Nabucodonosor. Me pareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. La visión de antes fue en el capítulo 7, esta es la segunda. Visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reinado de la provincia de Elam. Vi pues en visión, todos estos detalles, hermanos, los tenía en esa nota, pero bueno, estando junto al río de Ulai. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Esto va absolutamente en paralelo, hermano, por eso les mencionaba el resumen de la estatua del rey Nabucodonosor y el resumen del capítulo 7. Muy pequeño resumen. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a Medo-Persa. Que Medo-Persa en esta estatua también hablaba de un león que tenía alas de águila. Perdón, el oso. El oso, y dice en el 7:5, el cual se alzaba de un costado más que del otro,
Esto tiene que ver con el dominio del gobierno del imperio medo-persa, el cual se alzaba mucho más uno que el otro. No recuerdo cuál era. Miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos. Daniel 8:3. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero abría con los cuernos el poniente al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío. Venía del lado del poniente, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Daniel 8:7. Está haciendo referencia a Daniel 7:6, donde dice: después miré y aquí otra, semejante a un leopardo con cuatro alas de ave. Este es el imperio griego, si mal no recuerdo. Se alzaba a un costado, con cuatro alas de ave en sus espaldas, que tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. ¿Se dan cuenta? Está haciendo referencia, y estas alas, esto cuando dice Daniel 8, con relación a que no tocaba tierra, es por la velocidad en la cual creció su dominio y el imperio. Ni había quien escapase, Daniel 8:4, de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, el macho cabrío venía al lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Por eso este leopardo aparece con alas, con dos pares de alas, por la velocidad en la cual crecía el dominio y el poder. Y aquí el macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él, y con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él, y lo hirió, y le quebró sus dos cuernos. O sea, el imperio medo-persa fue destruido. Y el carnero no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó. Y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrantado en su lugar, y salieron cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Cuando en Daniel 7:6 dice: después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en su espalda. Esto tiene que ver con vuelvo a reiterar, velocidad con la cual el dominio y el poder creció esta bestia, y que dice que en Daniel 8 que no tocaba tierra, es por eso, por la velocidad en la cual avanzaba, y dice que tenía en Daniel 7 cuatro cabezas. Acá en Daniel 8 también lo confirma, ¿sí? Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, el gran cuerno que fue quebrado, y en su lugar salieron cuatro cuernos notables. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, exactamente igual. Está haciendo un paralelo, está absolutamente en paralelo con Daniel capítulo 7. Estamos hablando del imperio griego, por cierto. Se engrandeció hasta los ejércitos de los cielos. Después voy a leer la nota a qué se refiere. Quiero que vayan prestando mucha atención, hermano, a todo lo que vamos leyendo, porque esto es historia, es parte de la historia de los gobiernos que se han levantado, y estas notas nos van a traer mucha más luz a la revelación de la palabra para comprender cada una de ellas. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Apocalipsis 12:4. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Qué continuo sacrificio? El continuo sacrificio que se ejerce o se ejercía
en aquel tiempo en el templo de Jehová nuestro Dios, ¿sí? En Adorai. Y fue quitado el continuo sacrificio. Es importante entender esto, por eso les mencionaba que tiene mucho que ver con la historia en el Antiguo Testamento del pueblo hebreo para comprender las situaciones que estarán ocurriendo en este tiempo escatológico, en este tiempo en el cual hoy día estamos viviendo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Vuelvo a reiterar el 11, Daniel 8:11. Aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. ¿Me van siguiendo lo que está ocurriendo acá? Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Esta es la primera abominación desoladora de la cual habla Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo. Es tremendamente importante entender esto, cómo aquellos gobiernos e imperios pisotearon al pueblo hebreo, al pueblo judío, e hicieron esto porque es exactamente lo que ocurrió. Hermano, Satanás, Jehová le reprenda, es cíclico, es cíclico. Es más, la palabra nos da luz de esto. Nos dice que habrán días malos. Entonces habrá un día en el cual usted tendrá que resistir las acechanzas de Satanás, las acechanzas de las huestes demoníacas, de estos espíritus inmundos en las cuales se mueven en lugares espirituales. Jehová le reprenda, hermano. Hermano Cris, ¿cómo podemos resistir? Sometiéndonos a Dios, hermano. Sometiéndonos a Dios en mucho ayuno, en mucha oración. Y ciertamente tenemos que prepararnos, y yo les ruego, hermano, estemos preparados. Tiene que ser una práctica en nosotros durante toda la semana estar en ayuno, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo hoy. Porque la única manera en que nos mantengamos firmes, hermano, estando llenos del Espíritu Santo, tal cual Esteban cuando estaba siendo apedreado, él estaba lleno de la presencia de Dios. Es la única manera, hermano. Entonces hay un santo que hablaba, y el otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora? Entregado en el santuario y el ejército para ser pisoteado. Y él le dijo, escuchen esto, y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Saque la cuenta, ¿cuánto es eso? 2300 tardes y mañanas. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego acerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Esto ocurrió, hermano. Esto ocurrió. Y vamos a verlo a través de la historia. Y como les dije anteriormente, cíclico, ya ocurrió en el pasado y va a volver a ocurrir en estos tiempos. Y acá Gabriel está afirmando que esta visión y estos sucesos que ocurrieron serán principalmente para que sea sombra de lo porvenir en estos tiempos, como lo es todo el Antiguo Testamento, hermano. Como lo es todo el Antiguo Testamento. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie.
Una de las situaciones que ocurre constantemente cuando nosotros tenemos una revelación, un acontecimiento sobrenatural en lo espiritual para con nuestro Dios, para con aquellos enviados, ángeles, mensajeros que tal vez Dios nos envía, que veamos o no, situaciones en las cuales nosotros nos vemos confrontados o nos vemos enfrentados ante algún hecho espiritual sobrenatural, hermanos, nuestras fuerzas decaen absolutamente. Y quiero entregarles algo, una revelación. En estos últimos tiempos, me atrevería a decir que estos últimos años, 2, 3, porque hay otras cosas que han prevalecido por sobre una doctrina herética que tiene que ver con los alimentos. Se ha hablado mucho que el calentamiento global y toda esa estupidez y parafernalia, hermano, que esto no es otra cosa más que mentira. Que por causa del comer carne y la crianza de vacas y animales que consumen tanto pasto y que producen tanto CO2, es mentira todo eso, hermano, es absolutamente mentira. Se ha tenido que bajar los consumos de carne, hermano, eso es una estupidez. La proteína de la carne es absolutamente necesaria al cuerpo. Aún los veganos tienen que, de una u otra manera, suplir esa proteína y no la encuentran solo, usted me podrá decir, hermano, solo a través de las verduras y también las legumbres. Sí, pero la carne animal tiene algunos componentes que nada va a suplir aquello que la carne animal no produce en nosotros. ¿Por qué lo menciono todo esto? Porque ayer mi hermana Rosemary, hermana María Ángel Romero, me preguntó sobre una situación que pasaba en Primera de Reyes donde al profeta venían cuervos y le entregaban carne. Hermano, la proteína es tremendamente importante. Muy importante en nuestra vida, muy importante, sé que toda la alimentación, pero en términos espirituales ocurren cosas en las cuales si usted y yo no estamos preparados, proteicamente nos vamos a debilitar mucho. Y ahí podemos ver al profeta en Reyes, a Daniel comiendo legumbres para prepararse y estar en este ayuno, de alguna manera, en esta preparación, solo a través de legumbres, en la cual produce una limpieza en nuestro organismo y una purificación. No sé si me van siguiendo lo que estoy hablando. Al profeta se le entregaba carne a través de los cuervos y a Daniel, de hecho, sin ir más lejos, Elías también consumía, ¿qué? Miel silvestre y langosta. ¿Se dan cuenta? Hay una revelación tremenda. Y podemos ver que cada vez que nosotros nos exponemos a una situación, a algo. De ahí puedo pensar, hermano, tal vez la situación que viví ayer, el porqué el dolor de cabeza. Ayer hubieron cosas bastante fuertes que en las cuales uno tiene que estar apercibido, hermano, tiene que estar preparado y tratar de aguantar lo más posible esos ataques demoníacos, esos dardos del enemigo que son lanzados como flechas de fuego, como dardos de fuego. La palabra dice que tenemos que tener el escudo de la fe. Estoy hablando de lo espiritual, hermano. Yo sé que tal vez no todos podrán comprender esto y para muchos, incluso cristianos, hermanos amados, les será locura todo lo que yo estoy hablando, pero esto es espiritual, hermano, y solo un espiritual podrá comprender estas cosas. Solo escúchenme, porque tal vez tarde que temprano les llegará la revelación y el entender lo que les estoy diciendo, se nota que es espiritual. Y uno tiene que estar apercibido y uno tiene que estar preparado. Como atalaya, hermano, como atalaya, ¿sí? Viendo al enemigo. Cuando acá dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra, esto es una constante. Hermano, esto es una constante. Cuando nosotros tenemos una revelación en lo espiritual, cosas ocurren tremendas en nuestra vida. Nuestras vidas son transformadas. Saúl tuvo una transformación en su vida, Jacob tuvo una transformación en su vida, Abraham tuvo una transformación en su vida. Los profetas, hermano, Jeremías lloraba quebrantado en la presencia. Juan en Apocalipsis no se sentía digno. Caemos, hermano, y nos debilitamos absolutamente. Pero ahora, no solo tenemos que buscar el fortalecimiento a través de la comida, que la carne es necesaria, sino, fíjense acá, mientras caí sobre mi rostro, él me tocó y me hizo estar en pie. ¿Quién fortaleció eso? El mismo ángel, por mandato de Adonai, ¿sí? De Yahweh. ¿A quién? A Daniel.
Entonces Dios fortalece nuestra vida espiritual también. Por eso la palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre. Porque, hermanos, son dos cosas las importantes que hay que tener. Si usted come, y lo dije el otro día, lo he dicho en varios estudios, si usted come comida basura, su cuerpo va a estar débil y además va a ir dañando su organismo. Por eso es tan importante comprender que una buena alimentación es necesaria, no solo en lo carnal, sino en lo espiritual, hermano. Sino también en lo espiritual. Escúchame bien, lo que usted hace en lo natural va a repercutir en lo espiritual. Lo que usted hace en lo natural, en lo carnal, va a repercutir en lo espiritual. Porque todo lo que atéis en el cielo será atado en la tierra. Está hablando de lo espiritual y lo natural ahí, hermano. Está hablando de la autoridad que tiene la iglesia en Mateo 18 del 15 en adelante. Sí, está hablando del juicio, del buen juicio. Sí, no del juicio legalista, sino del buen juicio y del entender que tienen que haber situaciones que ocurrir dentro de la congregación y la autoridad que tiene la congregación, usted y yo como iglesia, y que Dios deposita en la congregación, porque donde vais dos o tres reunidos, dos o más, ¿sí? Ahí en medio estoy yo. Está hablando de la autoridad que tiene esa congregación para atar y desatar. Ahí no está hablando de demonios, no es el contexto. Entonces, cuando uno entiende estas cosas, hermanos, que son temas tremendamente importantes comprenderlas en el mundo espiritual, uno está percibido de las cosas que ocurren en el ambiente. Entonces dice acá, él me tocó y me hizo estar de pie. Daniel 8:19. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir, al fin de la ira. Porque esto es para el tiempo del fin, al fin de la ira. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué en esta estatua era de plata y tenía 2 brazos? Porque estos 2 brazos son Media y Persia, el imperio medo-persa, que es en el 539 aproximado, 331 antes de Cristo. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son medio persia. Dice 21. El macho cabrío es el rey de Grecia. Este macho cabrío es el torso de bronce, hasta los muslos, que está reflejado en la estatua, en la visión, en el sueño que tiene el rey Nabucodonosor y que Daniel le da la interpretación. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero de Grecia. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, del primero. Esto es historia. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Esto es historia y es parte del Antiguo Testamento, de la historia del pueblo hebreo, pero también tiene que ver con absolutamente lo que va a ocurrir. Y recordemos que al anticristo se le entregará autoridad de poder. ¿Quién? Satanás. Cuando acá dice, y entendido en enigmas, hay que comprender que aún los brujos en Génesis, cuando Moisés tira la vara, enviado por Jehová Dios, para mostrar las obras sobrenaturales, para mostrar que a través de esto ejercía poderes y que esa obra sobrenatural, ese poder, ese milagro, esa obra asombrosa era el respaldo de un Dios con Moisés. Los brujos, ¿qué hacen? Lo mismo. Tengo algo en el ojo, hermano. Hacen lo mismo. Que son las mismas señales y milagros y prodigios que ocurrirán en estos últimos tiempos. Por eso, usted, hermano amado, y mi vida no puede estar en base y sustentada y afirmada con los milagros y emociones y sentimientos, sino en base a convicciones. Usted y yo, nuestra vida tiene que estar en base a convicciones. Que tú sí sea así, a pesar de cualquier cosa. Por eso, de alguna manera, hermano, me molesta cuando de pronto llegan acá a preguntarme, hermano Cris,
escuché que esto otro. Digo, hermano, ¿para qué están mis estudios entonces? Yo le enseño, le muestro la palabra, le digo cuál es lo correcto, no porque lo diga yo, hermano, sino porque lo dice la palabra. Y luego van a escuchar a otros por allá y llegan acá todos turbados, hermano. ¿En serio? ¿Esas son sus convicciones? Hermano, ¿y si yo no estuviese qué? Si yo no estuviese, usted tiene que seguir firme en Cristo, hermano. En Cristo. Nuestra vida tiene que afirmarse en Cristo por medio de la palabra. Somos hombres y mujeres de fe. Somos hombres y mujeres de fe en base a nuestras convicciones, no en base a lo que sentimos. Hermano, un día sentimos, otro día no. Nuestra vida tiene que ser así. Lo mismo que es el amor con nuestro matrimonio. Es una decisión, es un pacto, hermano. No todos los días estamos bien con nuestro esposo o nuestra esposa. No todos los días. Hay momentos, hay días en que tenemos una discusión, diferencia, se discuten temas. Hermano, ¿usted cree que ahí el amor nace y florece? No, no, no. Pero el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión que a pesar de la diferencia, a pesar de su falla, de mi falla, nos amamos porque en esa imperfección nos amamos. Y tenemos que aguantarnos además, aguantarnos todo, hermano, todo. Nuestros malos carácter, todo, es una decisión. Y el amor que tuvo Jesucristo en la cruz es tal cual para con nuestra vida, a pesar de que nosotros le abandonamos, le negamos, a pesar de todo lo que fuimos y seguimos siendo en adelante. Él, su amor ágape incondicional en la cruz, nuestro Dios nos alcanzó por gracia, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor es así, es una decisión, no es una emoción. El querer, ¿sí? Siento que ya eso tal vez pueden hacer, eso tal vez sale de una gratitud, de un enamoramiento. El amor es una decisión, el cual Jesucristo tuvo en la cruz por nosotros. Continúo. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Se dan cuenta? ¿Qué fuerza es esta? La palabra nos advierte y nos dice cómo esta bestia que se levantará, que es el anticristo, se le entregará dominio o poder de parte de Satanás, y causará grande ruina y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Hermanos, es importante comprender esto para que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo y que esto ocurrirá. Cuando estemos viendo toda esta situación, hermano, que los tiempos... Ayer vi un video que estuve a punto de refutarlo, hermano, que me molestó, me entró tanto celo. Pero no lo hice porque era un joven. Y era un joven que a fin de cuentas, gran parte de su contenido tenía que ver con aquel mensaje que es un mensaje humanista, hermano. ¿Sí? Humanista, de lo mejor está por venir, ¿sí? Confía en Dios. Digo, por lo menos este joven está entregando palabra y prefiero que esté entregando palabra que esté haciendo cualquier otra cosa perdido por ahí. Y su contenido tenía que ver con el cristianismo. Aunque más humanista que cristocéntrico, y de ahí quería de alguna manera refutar lo que estaba diciendo, que lo mejor no está por venir, hermano, lo mejor no está por venir, lo mejor vino hace 2000 años atrás, y usted y yo somos santos, benditos, justos, redimidos por causa de Cristo, y los tiempos van a empeorar, lo dice la palabra, lo dice las profecías, lo estamos leyendo. O sea, lo mejor está por venir. Quiero ver a ese joven cuando estén cortando en la cabeza tal vez a su padre porque es cristiano y ver si su cimiento, si su fortaleza es Cristo Jesús o esperando que lo mejor está por venir. Y se lo enseño, hermano, para que usted y yo tengamos conocimiento de que cuando estén ocurriendo estas cosas no nos halle por sorpresa, no nos tome por sorpresa, nos halle velando, perseverando, llenos de la presencia de Dios. Hermano, ¿saben cuánto? Por eso ahí usted puede entender. Imagínense, ¿cuánto hay acá? 70 de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué están acá los 70, hermano? Porque esto es lo que quieren escuchar. Quieren escuchar la verdad. Tienen hambre de sana doctrina, de la palabra, de la profecía correcta en el Señor. Si la gente quisiera escuchar acá, habrían 1000, 2000 personas. ¿Pero qué quiere escuchar la gente? Vea cuando hay 1000 o 2000 personas. La gente quiere entretenerse. Quiere que les bendigan. Quiere que les declaren. Quiere que les profeticen cosas buenas, bendiciones. Eso. Vea los profetas falsos que hay en TikTok, hermano, y en las redes sociales. 1000, 2000 personas. Yo digo, pucha, qué lata esa gente cómo está siendo engañada. Es lo que tienen en sus corazones. Eso es lo que buscan. Están siendo engañados porque ellos quieren ser engañados, hermano. ¿Por qué ustedes no son engañados?
¿Por qué ustedes están acá? ¿Por qué esos 100, 200, 300 personas que tiene el falso maestro de este pastor Kass, hermano, cobrando 50, 100 dólares de ofrenda obligatoria para su estudio? ¿Por qué? Porque son falsos maestros, hermano. Saben perfectamente que yo no me atrevo, pocas veces me atrevo a llamar falso maestro a tales personas. Hermano, ese tipo está haciendo mercadería. Pero la gente, ¿por qué va allá? Porque es lo que quiere. Es que les profeticen bendiciones, que les profeticen. No, lo mejor está por venir, hermano. Finalmente no quise refutarlo por no hacerlo sentir mal. De ahí que vaya a entender o no, no sé, hermano. Pero bueno, hay que entender que el Señor dice la palabra que le envía un poder engañoso para que crean la mentira. Para que crean la mentira, porque es lo que tienen en sus corazones. ¿Por qué a nosotros no? No sé, hermano. Mi corazón es igual de malo que el de ellos. Es lo que yo creo. Dios verá otra cosa, probablemente en usted y en mí, Dios verá otra cosa. Dios verá otra cosa. ¿Qué? No sé. Es mi creador, es mi padre. Lo amo, lo adoro, le agradezco y lo único que le pido es que no me vuelva loco. Lo único que le pido a mi Señor, Padre, por favor, no me vuelvas loco. Yo sé lo que significa ser apartado como el rey Nabucodonosor y vivir como bestia, hermano. Yo sé, se lo digo por experiencia propia, donde la altivez y la soberbia en uno es tan grande que se aparta, se enfría a tal punto en que uno termina como Sansón diciendo, no, si Jehová está conmigo, Dios está conmigo. Mentira, Dios no está contigo. Y no te has dado cuenta cuando estáis como una bestia bañándote al rocío, hermano, igual que las bestias. Yo lo único que le pido a mi Señor es que no me vuelva loco, lo único. Y cuando hemos vivido esas situaciones podemos doblar nuestra rodilla como rey Nabucodonosor y declarar que Él es Dios todopoderoso y soberano. Hermano, que esto sea una advertencia para usted y para mí, que podamos comprender que tenemos que adorarle. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué ve en nosotros? No lo sé, hermano, no lo sé. La visión de la 25, Daniel 8:25, con su sagacidad hará prosperar el engaño de su mano, en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Nuestro Señor Jesucristo, hermano. Aunque no por mano humana, será quebrantado. Aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Hermano, la revelación de esto la estamos comprendiendo en estos tiempos, porque antes no se podía comprender estas revelaciones, porque son profecías que eran selladas, cerradas para el cumplimiento correcto. Y este cumplimiento correcto se va dando a luz, y a medida que se va dando a luz, Dios nos va entregando esta revelación. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel no la entendía, hermano. ¿Por qué Daniel no la entendía? Porque ¿en qué reinado estaba Daniel teniendo esta visión? ¿En qué reinado? En el primero. Estas visiones ocurrieron entre el imperio babilónico y el imperio medo-persa. Entonces, todas estas situaciones aún no ocurrían. A Daniel se le estaba mostrando lo que iba a acontecer con relación al imperio medo-persa. Luego en el imperio griego. Ese macho cabrío que de luego se levantan 4 reinados más. Daniel no podía comprender toda visión. ¿Por qué? Porque era profecía. Profecía que iban a ocurrir en adelante. Quiero leerles unas notas para que vayamos teniendo más luz a través de esta profecía en Daniel capítulo 8. Dice, la visión registrada en Daniel 8 vino al profeta al tercero del reinado de Babilonia, ¿sí? Belsasar. Esto solo fue 2 años después de la visión de Daniel, de las 4 bestias y un cuerno pequeño que menciona en Daniel 7, ¿sí? Se dan cuenta que en paralelo, aproximadamente son 2 años después de la visión que tuvo en Daniel capítulo 7, tiene este Daniel capítulo 8. La visión concluye que Daniel diciendo, pero estaba espantada a causa de la visión y no la entendía. Daniel 8:27. Si Daniel no entendió la visión, la pregunta es, ¿nosotros podemos entenderla hoy? En realidad, Daniel, el significado de una parte de la visión fue revelado en Daniel 8:20, que ahí nos muestra en Daniel 8:20 en adelante con relación a
el carnero, los reinados, nos proyecta quiénes son estas bestias y cómo se van dando lugar. Por eso usted y yo podemos comprender el paralelo de Daniel 7 y 8. El carnero, los dos cuernos. Curiosamente, un cuerno creció más alto que el otro. En el versículo 20, el arcángel Gabriel le dice a Daniel que el carnero de los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Históricamente, Media representa como un cuerno superior. El imperio de Media era mucho más grande y fortalecido que el imperio de Persia, ya que su poder dominante sobre el imperio persa, medo-persa. En este aspecto, la visión es una reafirmación de lo que se le había revelado acerca de la segunda bestia en el capítulo anterior, hablando de la segunda con potencia que domina el mundo, Daniel 7:25, donde dice, la cual se alzaba de un costado más que del otro. El lado persa es el lado en el que más se representa que de Media, y la visión de la segunda bestia de Daniel en 7:5 y el carnero de Daniel en 8:3. Describen un liderazgo persa como más fuerte entre estos dos imperios. Lo que no entiendo, ¿quién es Belsasar? Si dice que en 5:29 murió. Ah, mi hermanito Jorge, sí lo entiendo, ya. Usted no entiende por qué en el capítulo 5 murió y acá en el 8 está de nuevo que rey Belsasar. Bueno, esto tiene que ver con... Pasa lo mismo en Apocalipsis, hermano. Pareciera que los libros están ordenados de manera cronológica temporal, ¿sí? En una cronología temporal. Porque puede haber diferentes órdenes. No es así. Ejemplo. En el Nuevo Testamento, el primer libro es Mateo. Mateo no fue el primer libro. De hecho, una de las primeras cartas que se escribió se dice que fue Pablo con relación a Primera de Tesalonicenses. Antes que incluso los evangelios. Y no está Primera de Tesalonicenses al principio. Ah, ok, hermano Cris, pero de los evangelios. Bueno, no fue Mateo, es Marco. Entonces, mi hermano Jorge, el que haya muerto, que se haya relatado los gobiernos del imperio babilónico, que fue Nabucodonosor y después viene Belsasar, su hijo, no tiene que ver con que después en los capítulos siguientes, en este caso el capítulo 8, volvamos ahí donde Daniel muestra la visión. ¿Me explico? No tiene que ver un orden cronológico en términos de tiempo. Es por eso. Y Belsasar se está refiriendo al rey, no a Daniel, el cual Nabucodonosor le pone Belsasar a Daniel y a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Continúo. En Daniel 8:4, este imperio es descrito como extendiéndose y conquistando en 3 direcciones de su capital, de Susa en Persia. Y su primer, no estaba en el imperio babilónico, sino estaba en el imperio de Medio Persa. Ahí ya estaba Daniel. Escrito como extendiéndose y conquistando en 3 direcciones de la capital de Susa en Persia. Su primer rey, Ciro el Grande, y aquí empiezan a sonar aquellos emperadores, gobernantes tremendos que existieron. Ciro el Grande fue profetizado por su nombre en el libro de Isaías, y se nos dice que cumpliría 150 años antes de su nacimiento. En Isaías 44:28, en Isaías 45 del 1 al 4, ahí está profetizado el imperio de Ciro el Grande. El cuarto rey fue de Persia, fue Jerjes I. Ahí está Pelico, hermano. Y cuya reina, como se revela en la Biblia, fue Esther. Se da cuenta cómo esto escrito, esta revelación, nos está dando más luz a esta profecía en capítulo 8, pero esto es parte de la historia, ¿sí? Esto es para comprender lo que está ocurriendo en la historia, es parte importante también, ¿sí? A mí en lo personal, hermano, no me gusta mucho la historia, se me van todo esto se me olvida, hermano. Por eso tengo que tenerlo escrito, tenía nota respecto a esto. Se me olvida, porque mi cabeza, hermano, se me olvida. Mi cabeza retiene las cosas más importantes. Y aquello más importante es finalmente lo último que va a acontecer con el anticristo. El macho cabrío conquista el carnero. En Daniel 8, del 5 al 7, en los versículos del 5 al 7, dice que el macho cabrío es un cuerno grande que entre sus ojos se levanta repentinamente del oeste y rompe ambos cuernos del carnero. Este carnero que era el imperio medo-persa. Aquí se está refiriendo al imperio griego. El ángel Gabriel le dice a Daniel que este macho cabrío representa el reino de Grecia
y que su cuerno grande es su primer rey, que la historia mostraría posteriormente a Alejandro Magno, Daniel 8:21. Después de más de 200 años de gobierno, el imperio medo-persa llegó a su fin en el año 331 a.C. Ahí, con el imperio de Alejandro Magno, el imperio griego, el imperio medo-persa es destruido. Permiso. Perfume para mi garganta. Esta profecía de un macho cabrío se representa en el mismo reino, que es la tercera bestia de Daniel en el capítulo 7. La primera es Babilonia, la segunda Medo-Persa y la tercera el imperio griego. ¿Sí? Da un giro inusual el versículo 8, Daniel 8:8. El cuerno que se quiebra representa la muerte prematura de Alejandro a la temprana edad de 33 años. Poco después de conquistar las tierras de Grecia hasta la India, Alejandro murió. Su reinado fue dividido en 4 reinos más débiles. Aquí en Daniel 7, que es representado con 4 cabezas, acá es representado en Daniel 8 con 4 cuernos. Históricamente las 4 divisiones fueron Grecia y Macedonia, gobernadas por Casandro. Él cazaba a muchos, por eso se llama Casandro. Asia Menor, gobernada por Lisímano. Mi hermano, no vaya a creer esa estupidez que acabo de decir, por favor, se lo ruego. Asia Menor, gobernada por Lisímaco. 3, el imperio Egipto y Palestino. El imperio Egipto y Palestino por Ptolomeo Sóter. Y 4, Siria, Babilonia, y este es de la India, gobernada por Seleuco Nicador. A veces digo tontero, hermano. De hecho, a veces digo tontero, ustedes no se dan ni cuenta. El resto de la profecía se centra en un evento que se cumplió una vez antes de la primera venida de Jesucristo. Atentos a esto. El resto de la profecía se centra en un evento que se cumplió una vez antes de la primera venida de Jesucristo, vale decir, antes del año 0, hace 2000 años atrás. Está mi esposita para acá, bienvenida, mi amor. Y se repetirá en una escala mucho mayor antes de su segunda venida. Cuando habla aquí de su segunda venida, está hablando de cuando Él venga a emitir juicio sobre la tierra. ¿Por qué juicio sobre la tierra, hermano Cris? Porque acá en Daniel capítulo 8, la palabra hablaba de la ira. Cuando la palabra habla del día de la ira, el día del juicio, está hablando de cuando Jesucristo vuelva, ¿sí? A poner sus pies en la tierra. Y esto es en Jerusalén. Él vendrá a poner sus pies en Jerusalén. No está hablando del arrebatamiento. Por eso las dos son 2 doctrinas completamente diferentes. Una es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo cuando ponga sus pies en la tierra a ejercer juicio. Y 2 es el arrebatamiento. Son 2 cosas distintas. ¿Dónde quedé? Ya. El resto de la profecía se centra en un evento que se cumplió una vez antes de la primera venida de Jesucristo. El resto. ¿Cuál resto? Aquí está hablando de luego de estos imperios y de aquella abominación desoladora, la cual estuvimos viendo en los versículos, la prevaricación desoladora que mencionaba acá, en el versículo 12, por ejemplo. Y que se repetirá en una escala mucho mayor antes de su segunda venida, también descrita en nuestro artículo, bueno, acá dice como la abominación desoladora. Esto está descrito en Mateo 24, ¿sí? Ahora, el doble significado de la abominación desoladora, para entender lo que aparece en Mateo 24. La única referencia al libro de Daniel es una futura abominación desoladora en Mateo 24:15. Y en Marcos 13:14 también es mencionada, la estudiamos en Marcos 13. Pero comenzando en Daniel 8:9, tenemos una profecía de una abominación desoladora que fue históricamente cumplido en el año 160 a.C. Claramente debía haber sido una abominación desoladora y las descripciones profetizadas dadas en Daniel tenían un doble significado. De aquí, hermanos, comprender que este doble significado tiene que ver con lo que yo les vengo diciendo. Satanás es cíclico. Vendrán días malos, y ahí uno tiene que resistir, hermano. Tenemos que prepararnos espiritualmente para resistir aquel día malo. Y esta situación que históricamente ya ocurrió, por eso nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24:15, y en Marcos capítulo 13 establece de la abominación desoladora, el que lee entienda, dice,
haciendo referencia a una situación que ya ocurrió y que va a volver a ocurrir. Daniel 8:9, la primera abominación desoladora vendría con un cuerno pequeño, que surgiría de la visión del cuerno grande que fue quebrado en el versículo 8. Estamos leyendo Daniel 8. Hermano, si sé que voy rápido, o tal vez no, porque algunos comprenderán, tal vez otros no. Escúchenme, esto queda grabado, queda todo esto grabado. Lo pueden volver a ver chorrocientas mil veces en mi canal de YouTube, en la pestaña en vivo, o en mi página de Facebook, en mi fans page. Va a quedar ahí. Y como gratamente hoy día leí un comentario, mi hermana Jacqueline dice, yo creí lo del casado. Como mi hermana Marcia hoy día me comentó, y vi un comentario bonito de ella donde dice que vuelva a escuchar nuevamente. Hermano, mi hermana Marcia no se pierde estudio y está acá, muchos de ustedes también, y vuelve nuevamente a repasar los estudios y le trae mayor luz y revelación y conocimiento de los estudios bíblicos. Hermano, háganlo ustedes. Si quieren aprender, si quieren entender mucho más, repasen los estudios bíblicos. ¿Sí? Es un consejo. Este consejo los doy porque Daniel 8:9 dice, la primera abominación tendría un cuerno pequeño y esta surgiría la división del cuerno grande que fue quebrado en el versículo 8. El cuerno grande representaba a Grecia y Alejandro Magno, en contraste con el cuerno pequeño de Daniel 7:8 que acompañaba a los 10 cuernos del imperio del cuarto reino. Presten atención a esto, hermanos, porque si bien es cierto, Daniel capítulo 8 está en paralelo con Daniel capítulo 7, presten atención a esto. Voy a volver a repetir lo que dice. Voy a hacerlo lentamente para que comprendamos la luz de la profecía. En Daniel 8:9, la primera abominación desoladora o prevaricación, Daniel 8:9, y de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia tierra gloriosa. ¿Sí? Este cuerno pequeño que surgiría de la división del cuerno grande que fue quebrado en el verso 8, Daniel 8:8, el cuerno grande representa a Grecia y Alejandro Magno. Este es el cuerno grande. En contraste con el cuerno pequeño de Daniel 7:8, que acompañaba a los 10 cuernos del cuarto reino. Los 10 cuernos del imperio romano, que son los dedos, recuerden que en la estatua de Nabucodonosor, que eran piernas de de hierro, mezclada con barro, son 10 gobernantes que saldrá un cuerno pequeño. Bueno, en Daniel 7 se menciona esto, que es el cuerno pequeño. Representa un líder que saldría de las divisiones del imperio de Alejandro. Aquí hay que comparar y lo iremos leyendo más adelante. Recuerdan de esto, está haciendo referencia a Daniel 11. Aunque estos pequeños cuernos de Daniel 7 y 8 son individuos o líderes distintos, el 7 y el 8 son distintos a la vez que van paralelo las bestias, a la vez que van paralelo la estatua, la figura del capítulo 2 de Daniel 1. Acá son distintos. Y en el 11, Daniel 11, también es distinto. Para comprender, hermanos, lo que va a acontecer en estos tiempos. Continúo. Aunque en Daniel 7 y 8 son individuos, líderes diferentes, tienen una cosa en común. Lo que tienen en común es que van a perseguir el pueblo de Dios. Son la sombra de lo que va a acontecer. El cuerno pequeño en Daniel 8:9 haría cosas increíblemente malas al pueblo judío y al sitio del templo de Jerusalén. Esto vamos a leerlo en Daniel 11. Dice, el cuerno pequeño en Daniel 11, resulta ser Antíoco Epífanes IV, que también ejerce una abominación desoladora. Esa abominación desoladora es exactamente igual a la que va a ocurrir en estos tiempos
cuando esté el tercer templo, porque tiene que haber un tercer templo para que haya una abominación desoladora. Antíoco Epífanes, que tiene que ver con el reinado de Seleucita, ¿sí? O también llamado el reinado del norte. Amén. Hermanos amados, dudas, preguntas, consultas, estoy a su servicio. Lo importante es entender todo esto y vuelvo a recalcarlo, hermano. Lo importante de comprender todo esto, y vuelvo a recalcarlo, tiene que ver con comprender lo que pasó en la historia para comprender lo que va a pasar ahora. Porque si está en Daniel y fue profetizado y se cumplió, es comprender que esas situaciones ocurrirán también en este tiempo. Ocurrirán en este tiempo. Y que nosotros tenemos que estar apercibidos. Llegaron los pajaritos al estudio de mi profe Crisar. ¿Se escuchan? A ver. Ya, hermanos, les dejo. Vamos a finalizar el estudio. Este devocional. Agradecido, hermano. Ok, oremos al Señor.